Vamos a celebrar esta fiesta de Pentecostés y la vamos a celebrar disponiéndonos a escuchar el ruido de Dios. Dios hace ruido en medio de este ruido del mundo y es el ruido de Dios que transforma, que sana, que libera. Pongan atención, especialmente esto va para las parejas. No es un chiste para adultos, solamente es para las parejas. Pero lo pueden escuchar todos, claro que sí, para todos, lo vamos a escuchar. Si tu pareja pone el celular en modo avión cuando está contigo, déjame decirte que ese vuelo lleva más pasajeros. No sé por qué tanto problema con los teléfonos, las claves, el secreto, Dios mío. Bueno, ahora sí vamos a lo serio de este día, mis amados, queridos en el Señor. Me encontraba en la isla de Curazao hace años y estaba de pastor en la iglesia de la Sagrada Familia. Tuve la bendición de recibir a 3 jóvenes que vinieron de Italia a visitarme, jóvenes que habíamos entablado una amistad en el tiempo que estuve en Italia, en Roma. Vinieron a verme Andrea, Simón, Piero. Simone era odontólogo. Una tarde estábamos conversando y estábamos hablando de los lugares más exóticos, raros que habíamos visitado alguna vez en la tierra. Y me impresionó mucho lo que Simone dijo. Yo visité un lugar en la Argentina, un lugar hacia el sur, por allá cerca al polo, a la Antártida. Y lo que me impresionó, dijo, fue el silencio primitivo. Era un silencio absoluto. Silencio primitivo. Silencio absoluto que contrarresta con todo el ruido que actualmente estamos viviendo en esta sociedad llena de tantos ruidos, que de música, que de ruido de la tecnología, ruidos que está produciendo los enfrentamientos raciales, el odio, la violencia, tanto ruido que está generando hoy en día la humanidad. Ruido que estamos en este momento viviendo precisamente aquí en los Estados Unidos. Cerramos la semana con violencia y la abrimos nuevamente en las diferentes ciudades. ¿Cuándo íbamos a imaginar que esperando salir de esta cuarentena en paz, tranquilos, ahora nos abrimos a una ola de violencia, de saqueos, de problemas que hasta la Guardia Nacional ha tenido que entrar en acción en diferentes ciudades? Hoy quiero hablarles no del ruido que hay en este mundo, porque ya es mucho y ya estamos hasta aquí. Quiero hablarles del ruido de Dios. Quiero hablarles del ruido de Dios, el ruido primitivo de Dios. ¿Y de qué manera vamos a hablar de este ruido? Si hemos puesto atención a la lectura de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, dice, estaban reunidos todos en el mismo lugar y con el mismo propósito. De repente, dice la palabra, de repente se oye un ruido que venía del cielo y era como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa. Y de pronto aparecieron llamas de fuego, se posaron sobre cada uno de los que estaban presentes y todos quedaron llenos del Espíritu Santo de Dios. Este ruido de Dios que nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles me ha impactado y he querido indagar un poco sobre este ruido de Dios porque yo quiero que superemos un poco la mentalidad que está dominando en la iglesia. Mentalidad de celebrar año tras año fiestas. Llegamos a Pentecostés, celebramos Pentecostés, que viva el Espíritu Santo por un tiempito, por un día, por una hora y después hasta el próximo año. Quiero que superemos la mentalidad que está reinando actualmente de decir, bueno, este es el nacimiento de la iglesia y ahora estamos celebrando el cumpleaños de la iglesia. Hay algo más profundo y quiero compartirlo contigo. Porque quiero que te formes en el verdadero conocimiento de Dios,
de Jesucristo según las Escrituras. Y entonces el Espíritu de Dios me ha llevado a un pasaje que quizás lo hemos escuchado muchas veces y lo hemos escuchado de diferentes maneras, pero yo he encontrado que el ruido de Dios está ya desde el comienzo de la Biblia. Capítulo 3 del libro de Génesis encontramos precisamente el ruido de Dios, del cual estoy hablando en este día. El ruido de Dios. Capítulo 3 encontramos por allá en el versículo 5, cuando Adán y Eva, que Dios había creado, había puesto en el jardín del Edén y que les había dado una orden, ellos aquel día le dieron la espalda a Dios, desobedeciendo y obedeciendo más bien a la serpiente que representa a Satanás. Dice la palabra que cuando comieron del fruto que se les había prohibido, de pronto dice que se encontraron, se vieron desnudos, se dieron cuenta que algo se había perdido y ahora se pueden ver a ellos en su desnudez. Entonces agarraron unas ramas, hicieron una especie de taparrabos y se lo pusieron algo para cubrir su cuerpo. Y ahí están, y dice la palabra que de pronto oyeron luego, escuchen bien, oyeron luego el ruido de los pasos de Dios, de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Aquí encuentro el famoso ruido de Dios, el ruido de los pasos de Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: te he escuchado andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me he escondido. A la hora de la brisa venía el Señor y cuando Él venía se escuchaba ese ruido de su paso, de su caminar. Pero ya el hombre aquella tarde, que había desobedecido, había perdido algo tan hermoso y maravilloso, que era esa cercanía y esa comunión que tenía con Papá Dios, que lo había creado. Y ya en él había otra actitud y había otro comportamiento. Ya en él había algo que lo estaba dominando y era la vergüenza, la pena, la culpa, el miedo. Y por eso al escuchar de Dios se esconde. Y cuando Dios le pregunta: ¿dónde estás?, dice: estoy escondido. ¿Por qué se está escondido? Porque tuve miedo. ¿Tienes miedo? Y ya Dios sabía, obviamente. ¿Tienes miedo porque has comido el fruto? Sí, Señor. Pero, ¿qué pasó? No, es que la mujer que me diste por compañera. Y después le pregunta a Dios a la mujer, a Eva: ¿y qué pasó? No, la serpiente me engañó. Aquí encontramos en esta tarde, porque la hora de la brisa en la Biblia es hacia la tarde, encontramos que en esta tarde es la hora, es el momento de la desgracia. Desgracia que ha caído sobre la humanidad. Son desgraciados, es decir, que pierden toda gracia de parte de Dios. Se esconden, tienen miedo, se cubren su cuerpo. Por la pena, por la vergüenza, encubren. Y luego hay algo muy importante que va a ser una enseñanza también para nosotros. Se echan la culpa el uno al otro. Y como nadie quiere aceptar responsabilidad, se le echa la culpa a la serpiente que representa a Satanás. Todos aquellos que andan en el pecado, que se esconden, se ocultan, nunca quieren aceptar responsabilidades y al último que le quiere echar la culpa es al Padre de todo engaño y toda mentira, al diablo. Aquel día, para no detenerme tanto en este pasaje, porque estamos en el ruido de Dios, viene la sentencia de Dios y Dios le dice a la serpiente: por haber hecho esto, te arrastrarás y pondré enemistad entre tu semilla y la semilla de la mujer, el linaje de la mujer. Y luego la mujer le dice: haré difícil tus partos y andarás buscando al hombre y el hombre te dominará. Pero luego también le dice a Adán: y por haber hecho esto también maldigo la tierra, y de ahora en adelante tendrás que trabajar, con sudor y fatiga ganarás el pan. Y luego termina diciendo que Dios los sacó
del jardín y los llevó a la tierra para que la labraran, la tierra donde habían salido. Hoy que estamos celebrando la fiesta de Pentecostés, alguno dirá, pero ¿qué tiene que ver ese relato con la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de los frutos de la primera cosecha? Porque según el pueblo de Israel, era la fiesta de las 7 semanas, la fiesta de los primeros frutos. Mis amigos, tiene que ver muchísimo de lo que les estoy hablando. Y ahora vamos a ver cuáles han sido las consecuencias. La consecuencia que tuvo la desobediencia de Adán y Eva para salir del jardín, perder la comunión con Dios, ser gobernados por el espíritu de este mundo, el príncipe de este mundo, mentira, engaño, y lo que estamos viviendo hoy, echándole la culpa a todos, pero no aceptar responsabilidades nosotros de nuestros actos, de nuestras decisiones. Le echamos la culpa al tiempo, le echamos la culpa al gobierno, al presidente, a las autoridades, al corrupto, al pecador. A todos le echamos la culpa, pero yo también tengo culpa en mis actos y en mis decisiones. Esta palabra nos enseña a ver con quién nos juntamos. Adán y Eva nacían pareja, eran compañeros y mira, cayeron juntos. Y ahora vamos a encontrar otro grupo. Un grupo, según el Evangelio dice, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Ya para este momento el Evangelio no dice que tenían miedo, pero pasaron más de 40 días reunidos y los primeros días seguramente con miedo, lo dice el Evangelio. Escondidos porque tenían miedo. Quizás no tenían culpa porque han sido perdonados, pero tenían miedo, faltaba algo. En esta fiesta de Pentecostés empieza diciendo la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el día de Pentecostés, estando las puertas cerradas y los discípulos ahí y con el mismo sentir, el mismo propósito, de pronto viene ese ruido. Ruido del cielo, un ruido que era como una ráfaga de viento. Amados, por mucho tiempo los cielos estuvieron cerrados. En Hebreos capítulo 1 nos habla que Dios de diferentes maneras en el tiempo pasado se manifestó con señales, con prodigios. Algunas personas especiales, privilegiadas, tuvieron un contacto, una cercanía con Dios. Pero en la plenitud de los tiempos, Dios ha revelado su ser, su gracia a través de Jesucristo y la obra maravillosa que Él ha realizado. Cuando Dios, allá en el jardín, los saca del jardín, dice que los cubrió sus cuerpos con una piel de animal. Eso está indicando, ya es una figura de los sacrificios que después el pueblo de Israel recibe como revelación de Dios para acercarnos de alguna manera a Dios. Pero estos sacrificios ya no son lo suficiente y no establecen esa comunión por la cual Jesucristo tenía que ofrecerse y desrasgar su piel, entregar su cuerpo, entregar su sangre como sumo, como víctima suprema, como víctima de oblación pura, con la cual nos restaura en la comunión con el Señor. San Pablo lo decía, en la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo para que naciera de mujer, para que naciera bajo la ley, para poder destruir la ley y los sacrificios que no son suficientes para establecer comunión con Dios. Celebrar fiesta de Pentecostés 7 semanas después de la Pascua. Celebrar Pentecostés, estamos celebrando que ahora los cielos se abren. Yo me imagino, estaba pensando en mi locura, me estaba imaginando a Papá Dios mirando a aquel grupo, a diferencia de aquellos Adán y Eva y de todos aquellos que actúan como ellos, ocultándose con miedo, echando la culpa a todos los demás, lejos de Dios. Dios mira de pronto un grupo que se ha formado en torno a Jesús de Nazaret, al Cristo que ha resucitado, y empiezan a creer y empiezan a poner toda su confianza en Él y aceptan que Él ha sido resucitado, que ahora está sentado a la diestra de los padres, y empiezan a clamar, empiezan a creer que Él les ha prometido que enviará el Espíritu Santo, y empiezan a pedir, a clamar, a suplicar, y de pronto ese clamor se escucha en el cielo. De pronto Dios ve eso que está sucediendo gracias a la obra de su Hijo, gracias a su sangre, que empieza ahora a limpiar y a preparar corazones dispuestos para entablar nuevamente esa comunión perdida allá en el jardín del Edén. Me imagino a mi Padre Dios esa noche anterior,
que no podía casi ni dormir porque decía, mañana va a ser el día, mañana voy a volver nuevamente a restablecer lo que se había perdido. Y quizás ni pudo dormir, esperando la mañana. Pero ya llega la mañana, ya rompe el alba. Pero dice, no, todavía no. A lo mejor alguno está durmiendo todavía. Mejor esperemos que todos se hayan despertado. Y por eso, según la tradición y según la interpretación, hacia la hora de la mañana, hacia las 9, de pronto, esos pasos que vienen del cielo, de pronto ese ruido del que ha decidido nuevamente volver a su criatura, ahora sí que a sus hijos. El Dios que nos ama, el Dios que siempre estuvo esperando el regreso del hijo pródigo, el regreso del que se había perdido, del que estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida en Cristo Jesús el Señor. Aquí tenemos que decir las palabras del Salmo que dice en el capítulo 30, la ira del Señor dura un instante, pero el favor de Dios toda la vida. Y también dice, al atardecer nos visita el llanto, pero al amanecer la alegría, el júbilo. Aquella tarde de desgracia cuando Adán y Eva cayeron, tarde de dolor, noche de dolor, pero al despertar, al amanecer, nos ha visitado el júbilo de que Dios ha venido, sus pasos se han escuchado, el ruido que ha hecho su caminar era como un viento impetuoso. Cosas maravillosas ocurrieron aquí. Ese viento llega, llena la casa, todos lo sienten y de pronto unas llamas. ¿Por qué esto? Muy importante. Recordemos, cuando Dios saca a Adán y Eva, los vistió con un vestido de pieles, representando los sacrificios. Pero ahora en Pentecostés, una llama. Dice, se posa, se pone sobre ellos. Y luego agrega la palabra, son llenos del Espíritu Santo de Dios. La verdadera comunión con Dios es en espíritu y en verdad. La verdadera comunión con Dios no es de nombre, no es física, no es externa, como el vestido que se hicieron primero de hojas, después Dios le dio un vestido de pieles, pero ahora es la investidura que recibimos por el Espíritu Santo de Dios. Eso es maravilloso. Y por eso quería hablarles de este ruido que no es simplemente un sentimiento que muchos, especialmente en la revelación carismática, enseñan, sentir el calor, el fuego. Claro que sí se siente, como lo sintieron los apóstoles, pero se trata de algo más profundo, algo más grande. Es la persona misma del Espíritu Santo que ahora viene a vivir, no solamente a cubrirnos, no solamente a quitar la culpa, el pecado, pero viene a establecer morada en nosotros, y por eso nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En una ocasión Jesús, en la fiesta de las tiendas, en esta fiesta estaba en Jerusalén, y de pronto, como ocurrió en el día de Pentecostés, que venía la gente de todas partes, de todas las regiones, de todas las ciudades, los prosélitos, estaban allí. De pronto Jesús, junto al arco, allí de cerca del templo, pega un grito. Los que tengan sed, que vengan a mí, crean y beban. Porque el que cree y bebe, de su corazón, de su interior, brotará una fuente para la vida eterna. Toda fiesta, especialmente esta fiesta de Pentecostés, era una fiesta como ocurre con fiestas patronales que hacemos en nuestros pueblos. Fiesta, obviamente, para encontrarse la familia, la comunidad, encontrarse el pueblo, pero fiesta precisamente para tomar, para llenarse de vino, para disfrutar, para bailar. Y cómo Jesús levanta su voz en medio de aquella fiesta para decirle al que tenga sed. ¿Acaso no tenían vino, no tenían licor para tomar en esa fiesta? Porque Jesús ofrece siempre un vino nuevo y mejor. Por eso el apóstol Pablo, y termino, decía en la carta que hemos escuchado hoy, beban, todos bebemos de un mismo espíritu. Y San Pablo también lo dijo en otra ocasión, dijo claramente, si desean emborracharse, emborráchense con el Espíritu Santo de Dios. Porque precisamente el día de Pentecostés, cuando los apóstoles que han sido llenados por el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lengua, salen a la puerta, salen allí a la plaza y empiezan a hablar a todos los que estaban allí, de todos los lugares, de Roma, de Grecia, de todos lados. Y al terminar, ¿cuál fue la reacción de muchos? Estos están borrachos. Y tenían toda razón, estaban borrachos,
no del vino, que los deja crudos y que al día siguiente no se quiere levantar, pero estaban borrachos del Espíritu Santo de Dios. Quiero terminar en este día invitándote a algo muy importante. Lo primero, observemos con quiénes nos juntamos, cuáles son nuestros amigos. Porque si ocurre con lo que ocurrió con Adán y Eva, que ante una situación le echamos la culpa a los demás, pero no tomamos responsabilidad, hay algo que no está bien ahí. Nuestros amigos tienen que ser como los apóstoles, reunidos quizás con miedo, con preocupaciones, pero con un propósito. El propósito era no solamente salir de la cuarentena, no solamente vencer el virus, no solamente quitar este miedo, pero sobre todo el propósito para ellos que lo entendieron era ser llenados del Espíritu Santo de Dios. Yo estoy buscando hombres y mujeres, jóvenes, niños y viejos, que quieran conmigo empezar a clamar la efusión del Espíritu Santo. Que también en este tiempo, en nuestras vidas, escuchemos el ruido de Dios que viene hacia nosotros, que llene el lugar donde estamos y llene nuestras vidas. Yo quiero buscar ese silencio primitivo que hace ruido más grande que todos los ruidos de este mundo. Son los pasos de Dios que se acerca para establecer comunión con sus hijos. Y por último, vamos el próximo domingo, con la gracia y la bendición de Dios, a reabrir nuestro templo. Vamos a estar celebrando la Eucaristía. Y yo les quiero invitar. Ha sido cómodo durante este tiempo estar en nuestras casas con la misa, pero muchos realmente lo extrañan y lo desean. El lugar donde al Espíritu Santo le encanta manifestarse es donde están sus hijos reunidos, es donde está la iglesia congregada. ¿O a poco no lo leímos en la lectura de hoy? Estaban todos reunidos en el mismo lugar. Hoy, gracias a esta tecnología, nos hemos reunido en espíritu y en verdad, pero se necesita la cercanía física, de sentir que somos carne y hueso, salvados y redimidos por Cristo el Señor y santificados por la fuerza del Espíritu Santo. Los espero a todos los que están aquí en el área de Los Ángeles a ser parte de este cortejo victorioso de Cristo Rey, vivir esta experiencia maravillosa de un nuevo Pentecostés. Yo quiero ruido de Dios. Ya estamos cansados de tantos ruidos allá afuera. De verdad. Aspiremos el ruido de Dios. Llenémonos y emborrachémonos con el Espíritu Santo de Dios. Gracias por escuchar este mensaje. Te pido que lo compartas con tus familiares y amigos. Te pido que te suscribas si no lo has hecho a nuestro canal para que hagas parte del cortejo victorioso de Cristo y por nuestro ministerio esparcir por todas partes el conocimiento de Cristo según las Escrituras. Gracias y que Dios te bendiga.